será predicado este evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Iglesia Bíblica Pacto Eterno. Muy bien. Saludamos a todas las personas que tanto aquí en la iglesia están atentas para oír la palabra de Dios, así también como a todas las personas que se conectan con nosotros a través de las redes sociales. Que Dios le bendiga grande y abundantemente. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ir a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Nos colocamos todos en pie y leemos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, Dios de gracia, Dios de verdad, Dios de misericordia, Dios de justicia, Dios de gracia. Señor, a ti, solo a ti venimos, por medio del sacrificio de Cristo, por medio de los méritos de Cristo, donde podemos entrar confiadamente, Señor, ante ti. Dios, Padre, te pedimos que al ser expuesta tu palabra, tú nos hables, Señor, de manera contundente a nuestras vidas y nos enseñes y nos lleves, Señor, a un camino de perfección, Señor, en tu palabra, que la imagen, la talla, el varón perfecto, Señor, vaya formándose en nuestra vida, para que seamos, Señor, tanto dentro como fuera, ejemplos, Señor, de ser temerosos, hijos tuyos, temerosos de Dios. Guárdanos, Señor, de ser vergüenza al Evangelio en todas sus formas, y ayúdanos, Señor, a darte la gloria siempre a ti. Y para esto, Señor, necesitamos que nuestros ojos sean abiertos, nuestro entendimiento sea abierto a tu palabra, que es la que nos santifica. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y úsame, Señor, que soy imperfecto. Usa, Señor, mi vida, y a pesar de mí, comunica el mensaje santo a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El título de este mensaje es El cristiano y la autoridad civil. El cristiano y la autoridad civil. Y bueno, en un tiempo tan propicio como lo que estamos viviendo en Colombia misma, es necesario aprender acerca de esto. Y esto no fue preparado justamente por el tiempo que estamos viviendo, no. Llegó de manera providencial, llegamos a este tema de manera providencial, porque nos tocaba explicar este pasaje. Ahora, en la antigua Roma había una situación y era que los cristianos se rehusaban a dar cualquier tipo de ofrendas a los templos paganos, que los templos paganos recaudaban, pero en algún momento Tertuliano escribió diciendo el hecho de que las ofrendas que se rehusaban los cristianos a dar por imposición del mismo gobierno en aquel momento, a dar a los templos paganos, era más que correspondida y compensada por el hecho de que los cristianos hacían lo que los otros paganos no hacían, y era que voluntariamente daban y pagaban sus impuestos. Esto me llamó la atención, porque el punto es resaltar cómo el Evangelio transforma nuestra relación y nuestras actitudes con las autoridades civiles. De modo que a nosotros nos capacita el Evangelio para ser buenos ciudadanos. Los mejores ciudadanos deben ser los cristianos. ¿Por qué? Porque Dios se los manda. Dios no los manda en la Escritura. Ahora, vamos a mirar el contexto de dónde hemos venido explicando la Escritura. Y bueno, nuestro texto en Romanos 13, del 1 al 7, empieza para entenderlo, tenemos que ver y acordarnos que venimos de Romanos capítulo 12, donde Pablo viene mostrando el Evangelio y cómo éste transforma las relaciones nuestras con las personas y las cosas y las entidades que nos rodean. Ahora, Pablo comienza en el capítulo 12, mostrándonos cómo nuestra relación con Dios, primeramente, es transformada por el Evangelio. Y cómo ahora el Señor nos manda que seamos sacrificio vivo delante de Él. Pero no solo eso, sino que también la relación con nosotros mismos, o sea, nos ayuda a vernos a nosotros mismos de manera cabal, el Evangelio, a saber situarnos, no tener un lugar, no tener un concepto más alto de nosotros mismos del que realmente deberíamos tener. Estuvimos también mirando en Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8, cómo el Evangelio cambia nuestras relaciones con nuestros hermanos. Y también estuvimos viendo el domingo pasado cómo el Evangelio en el capítulo 12, versículos 17 al 21, nos instruye de cómo debe ser nuestra relación con nuestros enemigos. Con nuestros enemigos. Y ahora, en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7, Pablo va a agregar un particular, ¿verdad? Muy exacto aquí, referente a cómo debe ser nuestro comportamiento y nuestra conducta con las autoridades civiles. Y hermano, aquí, en esto,
En palabras de Keller, dice, ahora Él nos muestra cómo el ser conscientes de las misericordias de Dios transforma nuestra actitud hacia las autoridades públicas. Hermano, y con relación a esto, debemos admitir que parece ser como un poco extraño donde está ubicado este consejo de Pablo. ¿Por qué? Bueno, porque viene hablándonos del amor y viene hablándonos del amor a los romanos, del amor a nuestros enemigos, perdón, a nuestros hermanos, a nuestros enemigos. Viene diciéndonos que el mandato, recordándonos que el mandato es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y lo extraño es que más adelante va a hablarnos de el amor también, pero en medio de todo un argumento acerca del amor, ahora nos mete este argumento que solo habla de espada, venganza y castigo en medio de esto. Y pareciera como que uno, cuando lo lee, uno se queda extrañado. Pero no. ¿Dónde está la reflexión justamente en medio de esto? Bueno, Pablo nos exhorta a nosotros a no tomar venganza por nosotros mismos a aquellos que nos hacen mal, sino a dejar lugar a la ira de Dios. ¿Y por qué? Porque está escrito que la venganza es ¿de quién? De Dios. Y ahora en este párrafo, el apóstol Pablo nos va a decir que las autoridades civiles son servidores de Dios, precisamente para tomar venganza o para castigar al que hace lo malo. Y este bosquejo, yo quiero que por favor se mantengan despiertos, este bosquejo lo vamos a dividir en dos partes. Uno, vamos a analizar la exhortación que Pablo hace. Y lo segundo, vamos a analizar las razones del por qué oír atentamente esa exhortación. Lo primero, la exhortación. Bueno, el versículo 1, vaya conmigo, versículo 1, ¿qué dice? Sométase toda persona a las autoridades superiores. Hasta ahí, la parte A. Sométase toda persona. Y hay tres cosas que quiero resaltar aquí. En esto, aquí yo veo, en este fragmento, yo veo aquí un sujeto, yo veo un objeto y yo veo un verbo. ¿Usted lo puede ver conmigo? Ok, hay un sujeto. ¿Quién es el sujeto? El sujeto es a quién se está hablando. ¿A quién se habla? A toda persona. A toda persona. Ahora, en el griego, literalmente se dice toda alma. Y Lutero decía alrededor de esto, de que tal vez la palabra alma se usa para resaltar la idea de que la obediencia cristiana debe ser de dentro del corazón. Ahora, lo que sí creemos es que al final se trata de una figura para referirse a toda la persona completa, a todo el ser completo. O sea, cuando la Biblia, sobre todo la Reina Valera o la Biblia de las Américas, traduce esto como persona, la idea es que se refiere a creyentes y no creyentes. A creyentes y no creyentes, toda persona. Son responsables de lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces, ¿a quién le está hablando aquí? A creyentes y a no creyentes, a todo el mundo. Así, a todo el mundo. ¿Listo? Aquí también veo el objeto. El objeto es de quién se habla. Ahora, ¿de quién se está hablando? Bueno, de las autoridades civiles, de las autoridades civiles, de las autoridades superiores. Y la palabra autoridad apunta a uno que tiene derecho para gobernar o para ejercer un dominio oficial o público sobre otra persona. Y esto incluye aquí, ¿a quién? Bueno, algunos creen, cuando leen este pasaje, que lo que se refiere Pablo aquí son a las autoridades angelicales o a las cuestiones angelicales, y lo alegorizan un poco pensando esto. Ahora,
creen esto porque lo interpretan a la luz de lo que dice Judas. Y cuando tú lees la carta de Judas en el versículo 9 al 10, ¿verdad? Está hablando de algo muy particular que dice, estas personas, o sea, estos sensuales, estos falsos maestros, no tienen respeto de las autoridades superiores. Y ahí sí está hablando en Judas de las entidades celestiales, ¿verdad? Porque el mismo ejemplo de Judas dice, porque el mismo Satanás, cuando contendía porque el mismo Miguel, el arcángel, cuando contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés, no profirió ninguna clase de maldición sobre él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Y aquí está hablando en Judas de eso, de esa clase de autoridad, como para corregir, y no quiero irme por la rama, pero como para corregir a las personas que se sienten que pueden andarle como profiriendo maldición al diablo y pisándole la cabeza y que te escupo y que te tiro aceite. O sea, hay gente que no entiende las escrituras. El mismo Miguel, que tiene más autoridad que tú y que yo, no lo hizo, sino que dijo, el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Ahora, volviendo acá a este pasaje, algunos interpretan que la autoridad que aquí está diciendo, a las autoridades superiores, se refiere a lo mismo que estaba hablando Judas, y no se refiere. ¿Por qué? ¿Por qué lo creo? Bueno, porque no hay evidencia en el Nuevo Testamento que los poderes angelicales, a los poderes angelicales se les deba sumisión, como aquí está el apóstol Pablo diciendo. O sea, yo no me voy a sujetar a un demonio. Entonces, aquí cuando dice, sujétanse a toda autoridad superior, aquí lo que está hablando es de las autoridades civiles. ¿Y por qué también lo creo? Bueno, porque esta clase de autoridad que está aquí dice que se le dio la espada para ejercer justicia. Y yo creo, no hay ningún demonio al que se le haya dado ninguna espada para ejercer justicia, porque ellos no son justicieros sobre la tierra ni sobre ninguno. Entonces, aquí está hablando una vez más que la espada se le dio fue a el gobierno, y que aquí está hablando de las autoridades civiles del gobierno a los cuales le debemos cierta sumisión. Y tampoco a las autoridades civiles, a las autoridades espirituales o algo por el estilo, se les paga impuesto. Y como no se les paga impuesto, entonces aquí está hablando de ¿qué? De autoridades terrenales. Ahora, en Romanos 13 entonces se refiere al Estado, a el Estado. Y juntamente con todos los representantes oficiales, así que podíamos aquí incluir también a todo lo que está bajo, a todo lo que representa autoridad. O sea, óigame bien, no solo al Estado, sino también a los padres que son autoridad de sus hijos. Los hijos le deben sujeción a los padres. Esto también se refiere a los esposos, porque los esposos son cabeza de sus esposas. Y las esposas, en cierta medida, también han sido llamadas a respetar a sus esposos como autoridad representativa de Cristo. No solo se refiere a eso, sino también a los empleadores, como cabeza de sus empleados. Son autoridad. Son autoridad. Y así, por ejemplo, también podríamos colocar a los pastores como autoridad sobre la grey. Ahora, el verbo aquí entonces que nos habla, ¿cuál es? Sométanse, o sea, sométanse. ¿Y qué implica someterse? Bueno, implica reconocer la autoridad oficial de alguien. Y en consecuencia de esto, deberle de manera voluntaria la honra de vida y la obediencia de vida. De hecho, esta enseñanza no es única en la Biblia. El apóstol Pedro
nos dice a nosotros en Primera de Pedro 2:13, en Primera de Pedro 2:13 y 14 dice, someteos. Primera de Pedro 2:13 y 14 dice, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernantes como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los bienhechores, de los que hacen bien. Ahora mire esto. Debe aclararse que esto de someterse no es más que un particular de algo más general, porque en el versículo 7 dice, y leemos, pagad a todos lo que debáis. Y a ellos, mi hermano, debido a la autoridad que tienen, no solo les debemos sometimiento, sino también remuneración. ¿A través de qué? De nuestros impuestos. De nuestros impuestos. A través de nuestros impuestos. Y también respeto. En una comunidad o en un tiempo donde, oye, ya la gente no tiene ni siquiera respeto por la autoridad civil. O sea, ya encuentran a un policía y ya ahora con esto de que cada celular tiene una cámara, entonces empiezan a grabar y todo es agresión. Entonces el policía lo que tiene que es entonces está impedido por la gente porque no hay autoridades. Yo he visto policías apedreados, levantados a palos, le tiran piedra. Mi hermano, le digo, cuando vemos una sociedad en un caos como esto, lo que estamos viendo es ausencia de la obediencia a Dios. Y si un cristiano está metido ahí, mi hermano, yo pienso que debemos reevaluar la manera en la que lo llamamos, porque no debería ser llamado cristiano. Escúcheme. Entonces, no es suficiente hacer lo que las autoridades nos dicen, sino también que hay que pagar nuestros impuestos para el sustento de ellas y respetarlas también. Mire, sobre esto, Trinchard dice, la deuda frente a la autoridad ordenada por Dios no se limita al pago pasivo de impuestos y tributos, sino que abarca una actitud que correspondía a su categoría. Y aquí se levanta una pregunta. ¿Por qué Pablo entendió que era necesario hablar de esto en esta iglesia de Roma? Bueno, la pregunta, como dice Calvino, se responde y dice, parece como si el apóstol hubiese sido obligado a hacerlo por alguna necesidad muy grande. Y de entrada, bueno, debe decirse que el propósito de Pablo aquí no es darnos un tratado exhaustivo de cómo debemos comportarnos y muy sistematizado entre la iglesia y el Estado, tampoco responder todas las preguntas que nos surjan sobre este tema, pero sí respondernos una situación muy particular relacionada con la vida de la iglesia en Roma, mi hermano. ¿Y cuál es esa situación? Bueno, puede que hubiera algunos entre ellos que estuvieran situados en uno de estos tres escenarios. El primero, puede que algunos de los cristianos primitivos eran acusados de sedición, o sea, de rebeldes contra el Estado. Y que pensaran que eran enemigos del gobierno. Y Pablo quería entonces ayudarlos a despejar esas dudas. Y es bien conocido cómo que algunos de los padres de la iglesia se dedicaron realmente a la apología. La apología es la defensa del evangelio, a defender el evangelio. Y mi hermano, una de esas defensas era atacar el hecho o la idea de que los cristianos eran unos insubordinados con el gobierno. Y aunque esto no era y no debe ser cierto hoy tampoco, siempre han existido, mi hermano, espíritus alborotadores
tanto poderes, en los poderes terrenales, imitando realmente al diablo, que es el primer alborotador y el primer sedicioso, porque él se rebeló contra Dios. ¿Fue por qué? Porque no estaba de acuerdo que Dios estuviera en el trono. Y mi hermano, yo quiero que sepa esto, mi hermano, ni siquiera Cristo en la humillación de él, ni siquiera Cristo en su humillación, mi hermano, hace algún tipo de sedición contra la autoridad. De hecho, ¿quiénes eran las autoridades en tiempo de Cristo? Bueno, estaban ¿quién? Los sacerdotes, Pilatos, Herodes, los soldados romanos. Mi hermano, ¿y qué hizo Cristo? Se sometió. Se sometió. Ahora, Herodes, Pilatos, eran unas personas, pues, extremadamente ejemplos de santidad. Pero no, eran todo lo contrario. Eran todo lo contrario. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Hermanas, oigan el mensaje. ¿Qué hizo Cristo? Pagó impuestos. ¿Se acuerdan? Se sujetó. Le dijo a Pedro, ¿verdad? Le dijo a Pedro, ve, pesca un pescado y abre la boca, saca una moneda. Y con esa moneda, o creo que era un dracma, ¿verdad? Paga tus impuestos y los míos. Cristo Jesús. Él mismo, cuando lo intentaron acorralar, le digo, ¿a quién debemos darle? ¿A Dios o al César? Y él dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mi hermano, lo segundo es que puede que los cristianos primitivos tenían la idea de cómo la mayoría de los gobernantes eran malvados y eran profanos. Por tanto, ellos pensaban entonces, los hijos de Dios no tienen por qué someterse a esta gente que son perversos y son malvados. Y hermano, Pablo entonces aquí, en contraposición a esto, enseña que los cristianos deben someterse también a los malvados y a los impíos cuando están en autoridad. Y que los cristianos no deberían, bajo ninguna pretensión de la religión cristiana, rehusarse a obedecer a los hombres, aunque sean impíos. Ahora vamos a mirar este aspecto, porque no es una obediencia ciegas, pero lo voy a aclarar. Pero voy a partir de aquí, que estamos llamados a obedecer. Entonces yo no voy a decir, el policía me da una orden y me dice, por favor, póngase el casco. O por favor, súbase, camine por este lado, no en este lado. Y usted dice, ¿tú eres cristiano? No, yo no soy cristiano. Es más, no creo en Dios, dice el policía. Pues no te voy a obedecer. No, tiene que obedecer, tiene que someterse. ¿Por causa de qué? De que ese hombre, así no sea cristiano, así no sepa, ese hombre, para usted debe ser un servidor de Dios. Por el solo hecho del puesto que ocupa. Escúcheme eso. Y ahora lo vamos a aclarar bien. Esto. Entonces, no olvidemos que quien escribió estas palabras, mi hermano, experimentó todas las injusticias de parte de los judíos y de los mismos romanos. En Filipos, Pablo fue apresado injustamente. Mi hermano, cuando los romanos se dieron cuenta que él mismo era ciudadano romano, ¿qué hizo? Tuvieron temor. No olvidemos, mi hermano, que cuando Pablo escribió esta carta, gobernaba nada más y nada menos que ¿quién? Nerón. Mi hermano, una joyita en el salón de la fama de todos los malos y perversos gobernantes.
Y por lo menos cuando escribió esto, todavía no había iniciado la oficial persecución de la que habla la historia Nerón sobre los cristianos. Así que, mi hermano, lo que quiere decir es que las autoridades son puestas allí por Dios, y el creyente, mi hermano, debe someterse y cooperar con ellas. Ahora, hay un tercer punto, y es que, un tercer aspecto, y es que podría ser que algunos cristianos primitivos eran judíos y que rechazaban cualquier gobernador gentil, que creo que esta es la más acertada. Y puede que esa razón, mi hermano, nos lleve a nosotros a pensar en esto. Ya es sabido que por la historia de Roma, que los judíos habían armado un alboroto, que cuando estaba Claudio como emperador, expulsó a todos los judíos de la ciudad por el alboroto que habían armado. Y es posible entonces que Pablo estuviese respondiendo sobre este asunto. Y como la insubordinación es una conducta contaminante, porque, mi hermano, si hay algo que contamina, es la insubordinación. Y bueno, miremoslo desde el mismo punto donde Satanás se rebeló contra Dios, y ese vino solo. No se vino solo. Él se trajo la tercera parte. ¿Cómo se los trajo? Porque los contaminó. Y estando aquí en la tierra, no estaban nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Y a quién se las enfiló para sembrarle la sedición y la desobediencia contra Dios? A ellos. Y por causa de ellos no llegó el pecado a todos nosotros. Por esto. Entonces, mire, mi hermano, aquí el punto es el siguiente. Dios nos exige a nosotros, sus hijos, sumisión y obediencia a toda autoridad impuesta, sin ningún argumento y sin condiciones. Ahora, cual sea la razón detrás de esa exhortación, el propósito de Pablo es honrar a Cristo. O sea, mantener un orden social para que la causa de la proclamación del evangelio, mi hermano, pueda avanzar. Y en este punto surge la pregunta clásica: ¿cómo que sumisión y obediencia sin argumentos ni condiciones? ¿Deberíamos someternos a las autoridades y obedecerlas cuando éstas nos exigen algo que es contrario a la palabra de Dios? Bueno, aquí la respuesta es real y una. ¿Cuál? No. Cuando ellos nos intentan dar una orden o nos dan una orden que vaya en contra de la palabra de Dios, nuestro deber es no obedecer. Pero escúchenme. Y creo que en medio de todo esto, que en los versículos 3 y 4, bueno, se nos dice que las autoridades son servidoras ¿de quién? De Dios, para evitar el mal y procurar el bien. Por tanto, si una autoridad, en vez de procurar el bien, lo que hace es introducir el mal, le va a tener que rendir cuentas a quien la Biblia dice que es servidor. Le van a tener que rendir cuentas a Dios. Y mi hermano, bueno, hay algunas situaciones aquí en la escritura que hablan acerca de esto. ¿Por qué? Porque vemos nosotros un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de las parteras en Egipto. ¿Cuál era la orden de ellas? Matar a todos los niños israelitas. ¿Y ellas qué hicieron? Desobedecieron esa orden. Vemos nosotros también a tres jóvenes llamados Sadrach, Mesach y Abednego, que el rey levantó un decreto, o sea, algo gubernamental. Y el decreto era que se arrodillaran y adoraran la estatua que él se había hecho.
Y estos jóvenes, ¿qué hicieron? Estaban dispuestos. Estos no eran sediciosos. Estos no eran rebeldes. Estos no eran así. Pero cuando la orden del gobierno, la orden del rey Nabucodonosor, iba en contra de sus principios cristianos de adorar solo a Dios, ellos no obedecieron y estuvieron dispuestos a ser tirados en una caldera caliente. Aquí cuando vemos también nosotros, por ejemplo, a Daniel mismo. La Biblia dice que los sátrapas y gobernadores hicieron y sedujeron bajo el orgullo, tocaron el orgullo del rey para que firmara un edicto, y el edicto era que en espacio de 30 días, ¿verdad?, ninguna persona pudiera adorar a su propio Dios, sino que adoraran solamente ¿qué? A la imagen, a una imagen que había creado el gobierno para ser adorada. Obviamente tú estabas en contra de los principios de Daniel, perdón, de un hombre de Dios, de los principios de la palabra. ¿Qué hizo Daniel? ¿Se ocultó para orar? No, dice la Biblia que como de costumbre abrió las ventanas y abrió las puertas, y como todos cada día veían a Daniel orar 3 veces al día y lo hacía públicamente, al día siguiente, después de firmado el edicto, él volvió a abrir las ventanas y las puertas y volvió públicamente a adorar solamente a Dios, y yéndose en contra de él. ¿Qué le costó? Bueno, ser tirado al foso de los leones. Entonces, mi hermano, tenemos que ver que cuando también a Pedro y a los apóstoles, mi hermano, ¿te acuerdas que después de azotarlos de manera, el gobierno, las autoridades civiles, le dijeron: dejen de predicar a ese Jesucristo? La palabra de ellos, que habían sido llamados a obedecer y someterse a esas autoridades, fue clara. La respuesta fue: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Este es un pasaje que usan los rebeldes para hacer su sedición, pero aquí no estamos hablando de rebeldes. Aquí estamos hablando de hombres que estaban buscando someterse a la autoridad civil, pero cuando la autoridad civil iba en contra de los parámetros de Dios y de la autoridad divina, no estaban llamados a hacer. Mi hermano, y así será en el futuro. Dice la Escritura en Apocalipsis que la bestia buscaba adoración y marcar. Y estamos llamados a que, y esa bestia, dice la Biblia, dice que se le dio autoridad. O sea, era esa bestia de la que habla Apocalipsis, realmente tiene que ver mucho con lo que se levantará en el tiempo final, y tiene que ver mucho con el gobierno. ¿Cómo estamos, qué estamos llamados a hacer los cristianos? ¿A obedecer a quién? A Dios. ¿A costa de qué? De nuestra propia vida. Así que, mi hermano, si tu tendencia natural es a la rebeldía y a la insubordinación, mi hermano, yo creo que tú escudriñes tu corazón. Escudriñes tu corazón. Porque a mí me da tristeza, mi hermano, ver que hay hermanos que en sus redes sociales publican más de Cristo. Mi hermano, publican menos de Cristo, y publican más cosas que tienen que ver con los asuntos del gobierno. Y tenemos que tener sabiduría en esto, mi hermano. ¿Por qué? Porque es que nosotros venimos en una serie de transiciones, y yo no voy a hablar de política, no lo voy a hablar, pero sí voy a hablar de nuestra situación como creyentes frente a esa política. Porque mi hermano, venimos de sufrir situaciones difíciles. Pero nuestro deber aquí no es escoger un candidato al cual sujetarnos. Si gana mi candidato, me sujeto. Y si no gana mi candidato, no me sujeto. Eso no es lo que la Biblia te dice. Eso no es lo que te dice la Escritura. Aquí te está diciendo la Escritura que nuestro deber es someternos a la autoridad.
Ahora debemos escudriñar nuestro corazón. Lo segundo que vamos a mirar es la exhortación, las razones de esa exhortación. Y vamos a mirar, mi hermano, un poco versículo 2 en adelante. Dice, porque no hay la parte B del versículo 1, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acá acarrean que condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Bueno, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios, ¿quién? La autoridad, para tu bien. Pero si hacen lo malo, teme, porque no en vano está la espada. Bueno, en aquel momento era una espada, porque en aquel momento no se conocía ni el revólver, ni la pistola, ni el fusil. Pero trasládelo a lo de ahora. Trasládelo. Que no en vano, mi hermano, está el fusil en manos del soldado. No en vano está la pistola en manos del policía. No en vano, eso no es un lujo. Aquí lo está diciendo la Escritura. Ahora, dice, porque Él es servidor de Dios y vengador. Hermano, tú no te debes vengar. Yo no me debo vengar. Pero la autoridad civil es el primer filtro de la venganza ejecutada por Dios. El primero. Y el segundo es el juicio final, del cual nadie se escapará. Nadie. ¿Verdad? Pues obviamente el que hace lo malo. Porque los creyentes, hijos de Dios, no serán juzgados. ¿Por qué? Cristo los ha redimido. Ahora, versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Mi hermano, el apóstol Pablo aquí nos da una exhortación, no solo una exhortación, sino que, mi hermano, dentro de toda la forma argumentativa de Pablo, nos da varias razones para hacer esto. Varias razones. Bueno, lo primero es que, porque Dios lo dice. La primera razón, ¿por qué no debemos sujetar? Bueno, porque Dios lo dice. Versículo 1 dice, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas, mi hermano. Por tanto, el versículo 2, por tanto, el que resiste la autoridad al ordenado por Dios se opone. Y el que se opone, entonces recibirá condenación. Ahora, mire, ante la pregunta de quién le ha dado el derecho a las autoridades para gobernar sobre nosotros en la sociedad, la respuesta es clara y contundente. ¿Quién? Dios. Dios. Y debemos entonces someternos y honrarlas. Ahora, ¿por qué? Porque esto es lo correcto. O sea, Dios es la fuente, el origen de todo poder o autoridad que existe. Y todo permiso existe, o todo lo que existe, toda autoridad que existe por permiso ¿de quién? De Dios y por su designación, mi hermano. Y esto no es un concepto nuevo. Pues ya desde el Antiguo Testamento, mi hermano, estaba claro que Dios está por encima de todos los gobiernos humanos. Mi hermano, cuando la Biblia dice que anteriormente la gente hacía lo que le placía y no había gobierno, ¿quién instituyó los gobiernos para que nadie haga según su razonamiento? Dios. Por eso es que la Biblia dice que Dios es el que quita y pone ¿qué? Reyes. Así. Mi hermano, y en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan cuando Pilato, cuando llevaron a Jesús frente a Pilato? ¿Qué le dijo Pilato?
Le dijo, ¿qué le dijo Jesús a Pilato? Le dijo, ninguna autoridad tú tendrías sobre mí si no te hubiese dado de arriba. Miren la respuesta de Jesús frente a Pilato. Y Pilato era un... ¿Lo que usted está pensando? Así. Y Jesús, el ejemplo de plena santidad, un hombre perfecto, frente a él, le dice, tú no tendrías autoridad de mí si no te fuera concedido de arriba. Mira esto, mi hermano. Así, mi hermano, que en el contexto este, desde el emperador hasta los gobernantes de menor rango, mi hermano, todos debían al fin y al cabo su nombramiento a Dios. Y en términos contemporáneos, el presidente, el vicepresidente, los diputados, los alcaldes, los gobernadores, mi hermano, todos ellos, mi hermano, los jefes, los esposos, los pastores, o sea, todas las figuras de autoridad, ¿verdad?, son impuestas ¿por quién? Por Dios. ¿Por qué? Porque a Dios tienen que darle cuenta de lo que están haciendo. Usted no crea, mi hermano, para algunos de ellos solo es en su mente, ay, quiero aumentar mi capital, entonces me voy a poner en una boleta y me hago unos afiches, vote por mí y me pongo el número o espero el número, vote por mí, tal, porque eso, en su pensamiento solamente es que, bueno, aumentar su capital o su patrimonio personal. Y si ese es su pensamiento y no hace nada en bienestar de lo que su lugar de investidura, mi hermano, le impone, ¿sabe una cosa? Le va a rendir cuenta, ¿sabe a quién? A Dios. A Dios. Así que, mi hermano, ¿cuál es la aplicación aquí? O más bien la implicación aquí. La implicación, bueno, es que de todo esto que encontramos en el versículo 2, hay dos cosas que se resaltan, mi hermano. Lo primero es que en vista de que la autoridad ha sido establecida por Dios, aquel que resiste la autoridad resiste también a Dios. Y aquel que se opone, mi hermano, a la autoridad, se opone a Dios y hace y firma un acuerdo con Satanás, porque Satanás es el primer rebelde que hay. Juan Calvino comentó de la situación: la razón por la cual debemos sujetarnos a los magistrados obedece a que ellos son establecidos por ordenanza divina. Si la voluntad del Señor es gobernar el mundo así, cualquiera que menosprecie o rechace la potestad se esfuerza por trastornar el orden de Dios, resistiendo al mismo Dios, menospreciando la providencia de quien es el autor del poder político y por tanto lucha contra él. Así que lo segundo aquí también es lo siguiente: en vista de que la insubordinación a la autoridad es una rebelión contra Dios, mi hermano, esta no quedará sin castigo. Ninguna rebeldía e insubordinación contra Dios quedará sin ¿qué? Sin castigo, sino que ¿qué? Va a haber ¿qué? Condenación. De modo, mi hermano, el miedo aquí juega un papel bastante importante, claro que sí, porque si no hay sujeción va a venir ¿qué? El castigo. Los que resisten a la autoridad, mi hermano, van a recibir justicia ¿de qué? De la misma autoridad. De la misma autoridad. Mi hermano, en resumen, nosotros debemos someternos a las autoridades civiles, porque esto es lo establecido por Dios. Y aquí voy a tomarme un punto, porque bueno, yo no sé si esto, bueno, en este momento tal vez no sea una gran visualización que tenga, pero uno no sabe hasta dónde lleguen, y voy a tomar este espacio, bien sea ahora o bien sea para cuando ya ni siquiera esté en esta tierra, o no sé, pero voy a tomarme un espacio para dar una exhortación a usted que es un gobernante. Llámese
presidente, vicepresidente, gobernador, alcalde, cualquier tipo de gobernante. Recuerda que la autoridad que hoy tienes es dada por Dios. Que no puedes socavar la autoridad de Dios. Ahora, si tú sigues un camino de la imposición, vas a terminar traicionando toda la democracia. Si usas y te envuelves y abrazas filosofías sediciosas, como el mismo socialismo idealista que impone, vas a arrancar la cabeza de aquellos que piensan diferentes a ti. Lo que vas a hacer es enfrentarte a alguien que es superior a ti, que te ha puesto en el lugar y se llama Dios, y de él nadie se burla. Y un día le vas a dar cuenta a Dios de cómo usaste esa investidura. De eso puedes estar plenamente convencido. Doy esta exhortación también a los hermanos. A los hermanos, mi hermano, debemos tener cuidado con la rebelión. Si tu tendencia es llevar siempre la contraria, debes, mi hermano, retirar las piedras de tu mano. Si tu tendencia es tirarle piedras siempre al que está arriba, debes pensar bien qué es lo que está pasando en tu corazón. Porque la rebelión contra la autoridad es rebelión contra Dios. Eso no es heroísmo. Mi hermano, y lo más horrible de todo es que la insubordinación es contraria al diseño de Dios mismo. Y debes saber recordar que Satanás fue el primero que se rebeló contra la autoridad de Dios. Voy a terminar con esto. ¿Por qué nos conviene a nosotros entonces sujetarnos? Bueno, por motivo de conciencia y un buen vivir. Porque el que hace lo malo es perseguido por la justicia y vive sin paz. Y hermano, cuando las cosas están marchando realmente mal, porque tampoco podemos permitir, y el hecho de que para que el malo no haga su injusticia, entonces no hay que perseguirlo, eso es en contra de lo que Dios ha establecido. Un gobierno que no persigue al malo es un gobierno que está vendido a Satanás para hacer lo contrario a lo que ha sido llamado. Pero cuando el malo es perseguido por el gobierno, nosotros como cristianos no podemos estar diciendo, es que esta persona es muy violenta, es que esta persona mató y bombardeó, esta persona hizo. ¿Sabes por qué no? ¿Sabes por qué no podemos decirlo? Porque es un asunto no personal, es un asunto de gobierno, y el gobierno está allí para hacer justicia y atacar al malo. El que debe temblar de miedo ante la justicia es el malo, no el bueno. Lo dice la Escritura. No lo estoy hablando por mí, lo dice la Escritura. Ahora, y en medio de esto, mi hermano, debemos saber que todos ellos, cuando nos den una orden, y esa orden, después de ser evaluada por las Escrituras, no está en contra de la palabra, nuestro deber es cumplirla. Pero mi hermano, vendrán momentos también donde se nos acusará y se nos darán órdenes contrarias. De hecho, me es impuesta necesidad decir esto.
¿Por qué? Persona de autoridad usó una frase para hacer un llamado público a la ciudadanía. Ahora, dentro de nuestra Constitución existe la libre protesta pacífica, la libre protesta. Eso existe y eso lo tenemos como derecho. Podemos protestar y decir esto no está de manera pacífica, pero no estamos llamados a lo que se considera desobediencia civil. Eso es una cosa que está en contra de la Escritura, por lo que hemos estudiado. Y coloco el ejemplo porque, bueno, en nuestro país se ha dado un llamado y alguien podría pensar, estoy llamado a obedecer eso, a hacer una desobediencia civil. Si me llaman a desobedecer a la autoridad civil, me están llamando a incumplir Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7. Y no estamos llamados a ello. No estamos llamados a eso. Estamos llamados a obedecer. Estamos llamados a sujetarnos. Y no porque el que esté me guste o no me guste, sino porque entiendo que eso es lo que Dios me ha mandado y porque no hay autoridad puesta que no sea por Dios mismo. Si en algún momento llegare a estar en algún momento una persona que no me guste, mi motivación no es decir, atacar a los gobiernos porque no me gustan, sino sujetarme. Pero cuando ellos hablen en contra de las cosas que son de Dios, entonces mi deber es obedecer a Dios antes que a los hombres. Colóquese en pie, por favor. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te damos a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria, porque tú eres bueno y no hay Dios fuera de ti. Gracias, Señor, por enseñarnos tu palabra. Gracias, Señor, porque hay palabras, Señor, que realmente sacuden nuestras estructuras de pensamiento. Incluso muchas de ellas podrían incomodarnos profundamente. Pero, Señor, nuestra motivación no está puesta en lo que nosotros queremos, sino en lo que tú quieres. Y cuando aquello, Señor, que nosotros queremos está de acuerdo con lo que tú quieres, lo disfrutamos. Pero aquello, Señor, en algunos momentos donde lo que nosotros queremos está en contraposición a lo que tú quieres, Señor, ayúdanos a someternos a ti y a oír tu voz, que es la perfecta, que es la correcta, que es donde está y habita la sabiduría. Señor, ayúdanos a sujetarnos a las autoridades. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido objetos de activismos políticos que nos llevan más, Señor, a ofender y manchar tu nombre, Señor, antes, Señor, que de honrarlo. Ayúdanos a recordar que somos cristianos, Señor, y que aunque podamos manifestar y podemos hacerlo, nuestro descontento cuando hay algunas cosas que no están bien a nivel del gobierno, Señor, nuestro papel principal es ser creyente y no pelear ni dividir con mi hermano porque él piense diferente a mí, ni ser, Señor, persona que se amotine, Señor, olvidando que los ojos del mundo están puestos sobre nosotros, Señor, que profesamos, Señor, la fe
y que no está bien que nos vean, Señor, siendo más fieles a los partidos de los gobiernos antes que a ti. Reconocemos, Señor, que nuestra salvación eres tú y que quien llegue al poder, Señor, dará cuentas a ti. Y que cuando gobierna el malo, Señor, es porque estás tratando, Señor, con un país. Pero cuando gobierna, Señor, la persona que está ajustada o que obedece en máxima instancia, Señor, a las cosas, Señor, que tú dices en tu palabra y que permite que el evangelio pueda ser correr y prosperar y ser predicado con libertad, Señor, eres tú también el que está al control de todo. Ayúdame, Señor, a saber que mi papel como cristiano es obedecerte, es someterme a las autoridades, es, Señor, buscar el bien y la paz con todos, es pagar, Señor, tributo y mis impuestos, Señor, de manera correcta, es sujetarme, Señor, dando, Señor, obediencia, muestras de obediencia y sujeción a ti. Y ayúdanos, Dios mío, ante también cualquier figura de autoridad, ser, Señor, los cristianos, ser nosotros los primeros, Señor, en demostrar obediencia y sujeción. Ayúdanos a ser los mejores empleados en nuestras empresas. Ayúdanos a ser, Señor, los mejores estudiantes en los planteles educativos. Ayúdanos, Señor, a ser las mejores, Señor, los mejores empresarios, Señor, en medio, Señor, de la comunidad, Señor, de empresas, Señor, que antes, por el contrario, restan y maquillan, Señor, ante el gobierno los impuestos. Ayúdanos a ser, Señor, como empresarios, los mejores, Señor. Ayuda a las mujeres a ser las mejores esposas frente a sus esposos. Ayuda a los hijos a ser, Señor, sometidos y obedientes a la autoridad que tú les has colocado y son sus padres. Ayúdanos como iglesia, Señor, a ser sujetos a nuestros pastores como lo dice tu palabra, Señor. Ayúdanos a darte gloria por medio de la sujeción, imitando a Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Y será predicado este evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Iglesia Bíblica Pacto Eterno.